Hola, mi nombre es Álvaro González Torres. Dato curioso, ¿saben el padre de la geometría era Euclides? Ahora procederé a explicarles lo que es un polígono. Un polígono son líneas que forman una figura geométrica cerrada. Un polígono, como mínimo, debe de tener 3 lados, si no, no se clasifica un polígono. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Primero les hablaré sobre el cuadrado. Tiene 4 lados y 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. Ahora el octágono tiene 8 lados. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora pasaré a explicarles cuáles son sus elementos otra vez. Tienen a lados. A diagonales. Y a ángulos. Por último, a vértices. Ahora pasaremos a su clasificación. Se dividen en dos, según la medida de sus lados y ángulos y según el número de lados. En esta parte tenemos dos: polígonos regulares y polígonos irregulares. Acá les voy a poner ejemplos. Triángulo, 3 ángulos y 3 lados. Cuadrado, 4 lados y 4 ángulos. Hexágono, 6 lados y 6 ángulos. Ahora a los polígonos irregulares. Tenemos al cuadrilátero, al hexágono de 6 lados y al triángulo isósceles. Ahora, acá tenemos según el número de lados. Tenemos el cuadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Y por último, al decágono. Muchas gracias, espero que les haya gustado y yo me retiro hasta otra ocasión. Gracias. Buenos días, profesores y compañeros, mi nombre es Marcela Coser y hoy les voy a hablar sobre los triángulos. Un triángulo puede ser definido como un polígono de 3 lados o de 3 vértices. Un triángulo es el polígono más simple y es el único que no tiene diagonales. 3 puntos siempre definirán un triángulo, tanto como en el plano como en el espacio. Los triángulos se definen o se clasifican en dos: por sus lados o por sus ángulos. Por sus lados tenemos a los equiláteros, como vemos en esta figura, que sus 3 lados son de igual medida. También tenemos a los isósceles, como vemos en esta figura, que sus 2 lados son de igual medida, pero la tercera es de diferente medida. Y por último tenemos al escaleno. Como vemos en esta figura, sus 3 lados son de diferente medida y de diferente tamaño. Luego tenemos a clasificados por sus ángulos. Tenemos al acutángulo, el cual, como vemos en esta imagen, tiene sus 3 ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Luego tenemos al triángulo rectangular, que quiere decir que tiene un ángulo recto, como lo vemos acá,
o sea que mide 90 grados. Y por último tenemos al triángulo obtusángulo, el cual tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso, el cual mide mayor que 90 grados. Eso fue todo, gracias. Buenos días, estimada directora, queridos profesores y alumnos del Colegio Andino. Mi nombre es Rafael Alfaro Ordaya y en esta oportunidad, en el Día del Logro, les hablaré sobre un tema muy importante, y son las fracciones. Seguro se preguntarán qué es una fracción. Una fracción es una parte de un todo. ¿Y cuáles son sus elementos? Sus elementos son el numerador y el denominador. El numerador es el número de partes que se toman de la unidad o del entero, y el denominador es el número de partes divididas en unidad o el entero. Vámonos con la representación de fracciones. Existen dos formas, representación gráfica y representación simbólica. Hagamos un ejemplo de cómo representar gráficamente. Tenemos 3 séptimos. Primero nos fijamos en el denominador, que es 7, y lo dividimos en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de las cuales tomamos 3. 1, 2 y 3. De ahí nos vamos en la recta numérica. Hallamos 3 séptimos. 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos. Ya ubicamos 3 séptimos. De ahí nos vamos a la representación simbólica. Está representada por dos números que está dividida por la línea fraccional. En la parte superior se encuentra el numerador y en el inferior el denominador, como está en estos 3 casos, y se lee primero el numerador y después el denominador. En este caso, 5 sextos, 4 séptimos, 6 séptimos. Recordemos, si el denominador es 2, se lee medios. Si es 3 tercios, si es 4 cuartos, si es 5 quintos, si es 6 sextos, si es 7 séptimos, si es 8 octavos, si es 9 novenos y si es 10, se lee décimos. Y si es mayor que 10, se nombra el número y se le añade el término avos. Por ejemplo, 3 sobre 11 se lee 3 onceavos. Comparación de fracciones. En fracciones con el mismo numerador, el que sea mayor es el que tenga un denominador menor. Por ejemplo, 2 quintos es mayor que 2 octavos. En fracciones homogéneas es mayor la que tenga el numerador mayor. Por ejemplo, 5 octavos es mayor que 2 octavos. De ahí nos vamos aplicando productos cruzados. Primero multiplicamos en x. 2 por 2, 4. 6 por 3, 18. Entonces, 4 es menor que 18. 2 sextos es menor que 3 medios. Homogeneizando dos fracciones. Acá nos fijamos en los denominadores de las dos fracciones y nos fijamos en el denominador 2. Y esto tenemos que multiplicar por los dos términos de la primera fracción. 2 por 2, 4 y 6 por 2, 12. 3 por 6, 18. 2 por 6, 12. Entonces 4 doceavos es menor que 18 doceavos. 2 sextos es menor que 3 medios. De ahí convirtiendo a fracciones homogéneas. Tenemos 1 quinto, 2 décimos y 3 quinceavos. Sacamos un mínimo común múltiplo y sería 30. Entonces el denominador es 30. Entonces sacamos fracciones equivalentes. Ponemos el denominador 30 y 30. Y entonces
¿Por qué el número ha sido multiplicado 5, 10 y 15 para que nos salga 30? Por 6 igual acá arriba, por 6, 6 treintavos, por 3, 6 treintavos, y por 2, 6 treintavos. Entonces concluimos que un quinto es igual a 2 décimos y esto es igual a 3 quinceavos. Entonces estos tres casos se utilizan para fracciones heterogéneas. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ariana Negrón y voy a exponer sobre las fracciones. Una unidad o entero es la totalidad. Una fracción se obtiene cuando dividimos un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos un cuarto de la pizza, estamos dividiendo la pizza en 4 partes iguales, de las cuales cogemos un cuarto. La fracción se divide en dos términos: el numerador, que es el número que va arriba de la línea fraccionaria, y el denominador, que es el número que va debajo de la línea fraccionaria. Ahora, siguiendo con mi exposición, voy a hablar sobre las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad, aunque su numerador y su denominador sean diferentes. Para obtener fracciones equivalentes, podemos multiplicar o dividir. El primer ejemplo que veremos será con multiplicación. Tenemos un medio. Para obtener su fracción equivalente, vamos a multiplicar su numerador y su denominador por el mismo número. En este caso es 4. Entonces, 1 por 4 es igual a 4. 2 por 4 es igual a 8. Entonces podemos decir que 1/2 y 4/8 son fracciones equivalentes. El segundo ejemplo que veremos será con división. Tenemos 6/12 y para encontrar su fracción equivalente vamos a dividir su numerador y el denominador por el mismo número. En este caso es 6. Entonces, 6 entre 6 es igual a 1. 2 entre 6 es igual a 2. Entonces, podemos decir que 6/12 y 1/2 son fracciones equivalentes. Algo que tenemos que recordar es cuando multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número, el valor de la fracción no cambia. Gracias. Buen día, señora directora, profesores, padres de familia y estudiantes del Colegio Andino. Mi nombre es Miguel Bailey Manuel, del 5º grado B de nuestro querido Colegio Andino. El día de hoy voy a exponer sobre la aproximación por redondeo y truncamiento de los números decimales. Primero, recordemos qué es un número decimal. Un número decimal está compuesto por una parte entera a la izquierda de la coma y una parte decimal a la derecha de la coma. Ahora vamos a ir por la aproximación por redondeo, que tiene dos reglas. La primera es cuando el número es mayor o igual a 5, se le aumenta una cifra. Y la segunda es cuando es menor a 5, se queda igual al número. Ahora vayamos con unos ejemplos. En este caso, en este ejemplo, en el del número 15,4581, vamos a aproximar a las décimas. Esto sería igual a 15,5.
ya que el número 5 es igual a 5 y se le aumenta una cifra. En el segundo ejemplo, vamos a usar el número 368,7516 y lo vamos a aproximar a las centésimas. El número 5 está en las centésimas. Esto es igual a 368,75, ya que el número 1 es menor a 5. En el último ejemplo, vamos a aproximar a las milésimas. Y esto es igual a 9,678, ya que el número 2 es menor a 5. Ahora, por la aproximación por truncamiento, es cuando se eliminan las cifras que están a la derecha del número que vamos a truncar. Vayamos con unos ejemplos. Vamos a usar los mismos números. La primera respuesta igual vamos a aproximar a las décimas y esto sería igual a 15,4. En el siguiente ejemplo es igual a 368,75. Y con el último ejemplo es igual a 9,678. Espero que les haya gustado mi explicación sobre los números decimales. Gracias. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los ángulos. Los ángulos son una figura geométrica formada por dos rayos que parten de un mismo punto y se clasifican de tres maneras: por su posición, por su medida y por la suma de sus medidas. Por su posición. Los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son todos aquellos ángulos que tienen un vértice y un lado en común y siempre forman un ángulo llano. Consecutivos. Estos son muy parecidos a los ángulos adyacentes, ya que también tienen un vértice y un lado en común, pero no siempre van a formar un ángulo llano. Opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que forman una X y su medida está una frente a otra con el vértice en medio. Clasificación por su medida. Tenemos el ángulo nulo. Es un ángulo que prácticamente no tiene ninguna medida. 0 grados. El ángulo agudo es mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. El ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Y su medida es un cuadrado. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. El ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Y su medida tiene forma de medio círculo. El ángulo convexo. El ángulo convexo es un ángulo mayor a 0 grados, pero menor a 180 grados. El ángulo cóncavo es un ángulo mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados. Y el de una vuelta es un círculo completo y su medida es de 360 grados. Por la suma de sus medidas. Tenemos los ángulos complementarios y los suplementarios. Complementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumando sus medidas nos dan un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Acá en el ejemplo vemos un ángulo de 50 grados más un ángulo de 40 grados.
Sumando sus medidas nos da 90 grados. Los suplementarios. Los suplementarios son dos ángulos que sumando sus medidas nos dan un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Acá tenemos el ejemplo de un ángulo de 120 grados más un ángulo de 60 grados, lo cual sumando nos da 180 grados. Gracias.